Saludos, buenas noches. ¿Qué te parece cómo ha estado el día hoy? Hoy el día ha estado bueno. Hoy viernes por la noche estamos aquí para prepararnos para ese gran mensaje y ese tema que va a tener el orador, y también vamos a tener mucha alabanza para glorificar el nombre del Señor. Así es. Sean todos bienvenidos. Saludos. Vamos a tener una pequeña oración para invocar el nombre de Jesús que se encuentre en medio de nosotros. Oremos. Bondadoso Dios que estás en el cielo, pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe y que todo lo que nosotros hagamos aquí en este lugar sea para la gloria y honra tuya, Señor. Pedimos tu dirección y que tú nos acompañes y bendice este ministerio. Te lo pedimos todos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Sublime gracias del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Tu gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me
Muy feliz sábado a todos los que nos están sintonizando. ¿Estamos en qué segmento, Junior? Estamos en el segmento de Jesús y la verdad presente. Y es muy importante, Junior, que tengan la confianza de escribirnos al inbox para que gratuitamente puedan adquirir el libro que lo podemos ver por aquí, de La Tempestad Perfecta Llega, que Eso es así. la versión misionera de Conflicto de los Siglos, Eso es y así. es gratuito. Eso es así. Y no se olviden lo invitamos a hacer preguntas y lo escriben en inbox o si no en el Messenger, y por ahí nosotros con mucho gusto les contestamos la pregunta o un tipo de tema que quiere que toque, nosotros se lo podemos tocar también. Claro que sí. Y no se olvide de compartir el segmento y darle like. Eso es así. Pues el viernes pasado, ¿verdad? Nosotros presentamos la primera parte de esta noticia y ahora en esta noche le vamos a presentar la segunda parte. La noticia que estábamos presentando se titula Ex Psíquica advierte sobre cartas del tarot y el increíble viaje hacia Jesús. Pues en aquel entonces estamos hablando del testimonio, ¿verdad? De cómo ella a temprana edad, como a los 13 años, se había involucrado, ¿verdad? En lo que era el ocultismo y esta práctica de leer las cartas del tarot. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar con ese testimonio. Sí. Así que vamos a presentarlo. Estamos hablando, ¿verdad? De esta joven llamada Nisa, que ella siguió adelante y empezó a hacer las lecturas de las cartas de tarot, como mencioné, esta vez para amigos, familiares y finalmente otros clientes. Dice que acabó creyendo todas y cada una de las mentiras de la nueva era. Uh-huh. Nisa dijo que realmente creía que estaba ayudando a la gente a través de sus habilidades y hizo una importante proclamación sobre muchos de los psíquicos y medios que ha conocido. Aunque muchos cristianos podían suponer que estos individuos tenían planes diabólicos, la mayoría creían que están ayudando a otros. Ella dijo, esto es parte de la destrucción que ocurre. Creo que es la primera línea de engaño. Siempre he sido una persona compasiva y estos mediums psíquicos, en su mayoría, son personas agradables y compasivas que realmente quieren ayudar a otras personas. Eso es lo que ella estaba contando. Uh-huh. Pero la gente que se dedica a esas cosas, dijo, se ha vuelto espiritualmente vulnerable, creyendo que el mal que ha permitido es de alguna manera una forma del bien. Satanás se disfraza del ángel de luz, dijo Nisi. Cree que es un servidor de la justicia. En lugar de recibir información de fuentes del bien, dijo que los demonios a quienes describió como ángeles caídos están dando información a los psíquicos. Los demonios nos odian y odian a Dios y están en una misma misión para alejarnos del Señor, dijo Nisa, añadiendo que predicen lo que se desarrollará, pero no pueden saberlo con seguridad. Como antiguo medio, creían que se comunicaba con los muertos, pero ahora reconoce que los espíritus que antes canalizaba eran demoníacos. No hay ningún espíritu bueno que hable con un medio. Se hace pasar por tus seres queridos fallecidos, dijo Nisa, cuando parecían mamá o papá o abuelo y está llorando con tu cliente. Eso parece bueno y cómodo. Pero la ex psíquica dijo que los mediums en realidad se están reuniendo con el mal. En cuanto al propio viaje de ella para alejarse del ocultismo, dijo que finalmente llegó a su punto más bajo y se encontró llamando a Cristo. Cuando tenía 36 años, clamé por primera vez a Jesús, dijo. Estaba en lo más bajo de lo bajo, en los momentos más bajos de mi vida, uno de los momentos más oscuros. Mi alma, mi espíritu, sabía que debía clamar a Jesús. Lo necesitaba. Reflexionando sobre todo lo que se desarrolló, Nisa cree que estuvo oprimida durante toda su vida, pero no poseída. Encontró fascinante que se dirigiera a Cristo en lugar de a los espíritus que pasó años adorando. No clamé a una persona fallecida, a un espíritu de guía, a un ángel, a nadie con quien creyera que me estaba comunicando todos esos años, dijo. Clamé a Jesucristo y Él realmente apareció. Qué cosa maravillosa. Nisa continuó diciendo, el evangelio es lo que salva. También ofreció una advertencia a cualquiera que considera o en medio de reflexionar sobre las prácticas ocultistas
y de la nueva era, tenga cuidado con los peligros. Si vas por el camino equivocado, solo se necesita una carta de tarot, una persona de la nueva era, y vas a creer en la madriguera de la destrucción. Así que vamos a hacer el análisis, Junior, a lo que se nos están añadiendo ahora. Estamos hablando sobre un testimonio de una psíquica que advierte sobre las cartas del tarot y el increíble viaje hacia Jesús. Y lo que estamos aquí, ¿verdad?, validando es que si es correcto relacionarse con los espíritus y si realmente es que nos estamos comunicando con nuestros seres queridos. Ujú. Así que vamos a presentar la siguiente cita contestando la pregunta: ¿qué les ocurre a todos aquellos que se aventuran en este terreno? Ujú. Muchos están incursionando en el espiritismo simplemente por curiosidad, no tienen verdadera fe en él y retrocederían horrorizados ante la idea de convertirse en mediums, pero se están aventurando en terreno prohibido y peligroso. Cuando se encuentran bien entrampados en la red del enemigo, descubren que están sometidos a un poder que convierte a sus siervos en los más abyectos esclavos y nadie puede librarlos de él sino el poder de Dios. Así que cuando nos aventuramos a, tal vez, como dice la cita, o por curiosidad o porque nos guste, por cualquier medio, estamos entrando en terreno peligroso. Peligroso, eso es verdad, eso es completamente verdad. Hay otra pregunta: ¿cómo obra Satanás? Bueno, la doctrina de la inmortalidad del alma ha preparado el camino para el espiritismo moderno. Ese es un canal que se considera sagrado, por cuyo medio Satanás obra para cumplir su propósito. Los ángeles caídos que ejecutan sus órdenes aparecen como mensajeros del mundo de los espíritus, mientras pretende poner a los vivos en comunicación con los muertos. El enemigo ejerce sobre sus mentes su mágica influencia. ¿Sabes qué, Junior? En esta cita, si nosotros entendemos que lo que quiere Satanás es que a través de esta comunicación se adoren, ¿verdad?, a él, y la manera en cómo él puede llegar a entrarse en lo que es creación de Dios, Sí. entenderemos entonces cuán cuidadosos debemos hacer para abrirle estas ventanas a quien quiere nuestro mal. Sí. Otra pregunta es: ¿otorgará Dios misericordia? Ujú. Vamos a ver qué dice aquí en Señal de los Tiempos. ¡Qué amor, qué maravilloso que Dios soporte la perversidad de su pueblo y envíe ayuda a cada alma que desea hacer su voluntad y abandonar el pecado! Si el hombre quisiera colaborar con los representantes del cielo, saldría más que vencedor. Seres caídos como somos, capaces de cometer los crímenes más horribles, podemos llegar a ser, sin embargo, vencedores. Y eso fue lo que le ocurrió a esta ex psíquica, que aún estando adentrada, muy adentro de esa situación, Dios la libró, porque el poder que Dios da es de redención, Eso es así. es de liberación. Es así. Es bien interesante. En conclusión, nuestra única seguridad consiste en confiar en Dios, hermano. Y que no olviden que la Biblia es la única senda que evita los abismos de la destrucción. Así que velar pues y mantenernos sobrios, Muy importante. que es lo que tenemos que hacer en estos tiempos que estamos viviendo. Claro que sí. Así que se concluye esta noticia, esperando que entonces se conecte con nosotros para el próximo viernes. Así hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos, hermanos y amigos. Les habla su amigo Junior Trinidad. Continuamos con nuestra serie apocalíptica, lección número 4. La semana pasada, en términos de un repaso, se había hablado sobre Juan, donde que estaba diciendo que estaba en espíritu en el día del Señor. El día del Señor mencionado por Juan era el sábado, el día en cual Jehová descansó de su gran obra de la creación, el que él bendijo, santificó, porque había descansado en él. El sábado fue tan sagradamente observado por Juan en las islas de Patmos como cuando estaba entre el pueblo predicando en ese día, junto a las rocas
desiertas que los rodeaban. Juan se acordaba de la roca de Horeb. Y como cuando Dios pronunció su ley a oídos del pueblo que ahí estaba, dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Que eso fue en Éxodo 28. Siguiendo diciendo el 9, que 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El 10 nos dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está detrás de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. También se habló sobre espada de 2 filos, que venía siendo la Biblia, significa la Biblia, según Hebreo 4:12. Se habló también de las 7 candeleros, o sea que las 7 iglesias, según Apocalipsis 1:20. Se habló sobre las 7 estrellas, los 7 ángeles de las 7 iglesias, según Apocalipsis 1:20. Si quieres seguir leyendo, pueden leer Malaquías 2:7 y Daniel 12:3. Porque los labios del sacerdote guardan la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque ángel es del Señor de los ejércitos. Según Reina Valera, el año 2000, en esa Biblia se encuentra esta cita, que es donde yo estoy citando. Éfeso se había hablado que significaba deseada, cual inició para el año 31 después de Cristo hasta el año 100. Hubo también elogio, cual decía que yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia. Pero también hubo lo que se llama reproches. Ha dejado, pues según dice, tu primer amor, según Apocalipsis 2:4. Éfeso representa lealtad sin amor. Ahora, ¿qué pasó? También en Éfeso había un problemita. Pero tiene esto, que aborreces la obra de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco, según Apocalipsis 2:6. Nico, victoria, vencer, dominio, laos, que es igual a pueblo, que decía que por querer somos librados de la necesidad de obedecer la palabra. Esta es precisamente la doctrina de los nicolaitas. Aquellos, los nicolaitas, que tienen mucho que decir de la fe y de la justicia de Cristo. Sin embargo, pervierten la verdad y la ponen al servicio de la causa del error. Ellos declaran que solo tenemos que creer en Jesucristo, solamente creer en Jesucristo, y que la fe es todo suficiente. O sea, y consideran la fe como un sustituto para la obediencia. Esto es algo que tenemos que analizar. Cartas a las 7 iglesias. Lección número 4, Esmirna. Si ustedes notan aquí en la lámina que tenemos, esa es la siguiente iglesia a cual vamos nosotros a hablar en este día. Esmirna. La primera parte del plan de la salvación se había completado. Cristo, mediante su obediencia perfecta y su muerte en la cruz, había ganado por sus propios méritos el derecho de redimir al hombre
de esta forma, ocupa el lugar que Adán había perdido en el Edén. Aunque el plan se había llevado a cabo tal y cual había sido trazado, era necesario que el Padre confirmara que la justicia divina estaba satisfecha. Bajo el simbolismo del santuario, los servicios de Dios percibieron vagamente lo que había de llevarse a cabo al momento de ascensión. Aún muchos hoy en día desconocen cuál gloriosa y solemne fue la bienvenida dada al Maestro. Solo un estudio de los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis nos puede dar algo de dicho evento. El concilio del cielo estuvo reunido y todo el cielo fue testigo. ¿Quieres serlo tú? Siguiendo hablando de Esmirna. Él era un templo a la diosa Némesis. En la mitología griega, Némesis es la diosa de la justicia retributiva, la solidaridad y la venganza y la fortuna. ¿Qué decía? Castigabas a los que no obedecían, a aquellas personas que tenían derecho a mandarlas. Y sobre todo a los hijos desobedientes a sus padres. Recibían los votos y juramentos secretos de su amor y vengaba a los amantes infelices o desgraciados por perjurio y la infidelidad de su amante. Ella era una deidad primordial, por lo que no está sometida a los dictámenes de los dioses olímpicos. Sus sanciones tenían usualmente la intención de dejar claro a los mortales su condición humana. También se considera que era la diosa griega que medía la felicidad y la desdicha de los mortales. Y más tarde fue considerada como Furias, es decir, como la diosa que castigaba los crímenes. Era considerada por algunos como la fuerza, el poder del sol. Venidera por los persias, asirios, babilonios, egipcios y etíopes. Al igual que Éfeso, Esmirna era una ciudad marítima de gran importancia. Tenía varios atractivos turísticos. Entre ellos, el Ágora. El único edificio de 3 pisos en la ciudad. Tenía un sótano, un primer piso y un segundo. Además, así como la Odisea, poseía aguas termales con sus reconocidas propiedades medicinales. Y tenemos retrato para que puedan ver. Tenemos otra lámina más. El lugar de Esmirna. Este también, que es otro retratito que tiene que ver con el lugar cual estamos nosotros refiriendo. Y el tercero, como aparece, Esmirna. Ahora, Esmirna significa mirra, que simbolizaba amargura y sufrimiento. Símbolo muy apropiado por el hecho histórico que ha sufrido persecución más que los de cualquier de las otras ciudades de la región. Entre ellas está Pilocapo, discípulo de Juan y más tarde obispo de Esmirna. Fue quemado vivo para el año 155 después de Cristo.
Pilo capo significa mucho fruto, o sea, pilo, mucho, y capo, fruto. Esmirna llegó a ser uno de los centros más fuertes del cristianismo en la parte oriental del Imperio Romano. Hasta la Primera Guerra Mundial, 4 de cada 5 habitantes era cristiano, lo que prueba cuál tenazmente la población de Esmirna mantuvo su religión. A pesar de todo, finalmente compartió la suerte de todos los otros centros cristianos de Asia Menor y sucumbió ante los musulmanes. La comunidad cristiana, que es de Esmirna, recibió su golpe de muerte cuando los griegos fueron expulsados de Esmirna por los turcos en los días de Kemal Baja, allá en 1922. Hay una preguntita. ¿Cómo se presenta Jesús en su mensaje a la iglesia? Bueno, llenando los blancos, según Apocalipsis 2:8, dice que el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. La persecución arrancaba preciosas almas de la iglesia. Es por eso que Jesús se presenta a esta iglesia con la promesa de que su resurrección se encontraba la seguridad de la de ellos. Otra preguntita. ¿Cómo ve Jesús la aparente pobreza de esta iglesia? Según Apocalipsis 2:9, ya en el blanco, dice que, pero tú eres, dice aquí, rica. Dice que era rica. La diferencia de la riqueza que gozaba la ciudad de Esmirna, la iglesia fue llevada a la pobreza aparente. Durante esta época de persecución, grandes líderes de la iglesia cayeron bajo el peso de la ley ultrajante de Roma. Esta situación le daba a la iglesia una apariencia de pobreza, y así se veía a sí mismo. Pero el Señor era rico y gran manera. Cada vez que la persecución se levantaba, la iglesia, fíjate, se purificaba. La escoria se desaparecían. Quedaron solo o se quedaba solo el oro puro. Hay otra preguntita en ese mismo texto, Apocalipsis 2:9. ¿Quiénes se filtraron en esta iglesia? Pues dice aquí que los que se dicen ser, según que estamos llenando los blancos, judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Antes eran llamados judíos. Fue en Antioquía cuando por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Y a los que de entre ellos eran solo nominales, el Señor dice que son sinagogas ¿de qué cosa? De Satanás. Lo dice el texto bíblico. Eso también está en un librito. The Word to the Little Flocks, la página 12. Otra pregunta. Todavía estamos en el mismo texto bíblico, Apocalipsis 2:9. ¿Cómo denomina el Señor el pecado de llamarse cristiano sin serlo en verdad? Llenaron los blancos. Dice que la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Ojo, hermano. Ojo. Llamarse cristiano es tomar los atributos de Dios. Es decir, que se posee el carácter de Dios. Cuando la vida de la persona no representa correctamente su carácter, que es de Dios,
se blasfema su nombre. Otra preguntita. ¿Por cuánto tiempo durará la persecución de dicha iglesia? Pues dice aquí que tendréis tribulación por el blanco, llenando el blanquito, 10 días. 10 días. En la Biblia, hermanos, tenemos algunos pasajes que nos ayudan a comprender el principio de la interpretación de día por años. Es válido. Es decir, que cuando se habla de días, corresponde a un tiempo, se desarrolla en años. En otras palabras, en la Biblia se está diciendo que los días, en la Biblia, cuando dice días, pues en sí lo que significa es años, proféticamente. Y vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Levítico 25:8 dice que y te has de contar 7 semanas del año, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas del año vendrá a suerte 49 años. Hay otro. Número 14:34. Conforme a los días, o sea, hablamos sobre los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. O sea que 1 año por cada día. Y reconoceré mi castigo. Ahí nuevamente está cambiando los días por año. Ezequiel 4:6. Y cumpliendo esto, te acostará otra vez sobre tu lado derecho. Y llevará la iniquidad de la casa de Judá 40 días. Entonces aquí nuevamente dice, día por año y día por año te lo ha dado. Una vez más. Esto estamos hablando en términos de profecía. Los cristianos, desde el principio, había sido visto como una amenaza para las tradiciones del Imperio Romano y como parte de una sociedad secreta de la cual siempre se sospechaba y que por estrictas razones era mantenida al margen de la sociedad. A pesar de esto, en los 2 primeros siglos de la era cristiana, ningún emperador emitió leyes contra la fe o su iglesia. Pero un imperio de una vasta extensión que entregaba pueblo muy diverso, los cristianos podían aparecer como una amenaza, puesto que rechazaban los festejes, o sea, más o menos las fiestas, y que era una fiesta pública que tenían y no iban. Se negaban a participar en el culto imperial. Ellos se recelaban de los cargos públicos y eran abiertamente críticos de las religiones tradicionales, despertando más lo que se llama la desconfianza del propio cristiano. Hacia la década de más o menos 250 después de Cristo, durante el reinado de Disenio, comenzaron a aprobarse determinadas leyes contra las prácticas del cristianismo. Este tipo de legislación obligaba a los cristianos a realizar sacrificios a los dioses paganos, o de lo contrario, pues podía afrontar la prisión y hasta inclusive la pena de muerte. Esmirna, hablando de esos 10 días, pues eso comenzó hacia el año 203. Un tal Galileo, pagano, devoto, presionó a Diocleciano para comenzar una persecución general de los cristianos. Tras consultar
al oráculo de Apolo, su respuesta fue extendida como un apoyo a la posición de Galileo. En el año 203 se inició la persecución generalizada. La persecución de Diocleciano, también llamada la Gran Persecución, fue la última y quizá la más sangrienta persecución de los cristianos en el Imperio Romano. Galileo dio por finalizada la persecución en Oriente para el año 311, pero fue reanudada en Egipto, Palestina y Asia Menor por su sucesor, Maximino. Constantino y Luciano firmaron el edicto de Milán allá para el año 313, que ofrecía una aceptación más profunda y comprensible del cristianismo de lo que proponía el edicto de Galileo. Cuando Luciano derrotó a Maximino allá para el año 313, se dio por finalizada definitivamente la persecución en Oriente. Esos 10 días que estaban hablando, que sabemos nosotros son 10 años, pues entonces son del año 303 hasta el 313, que fue lo que surgió eso. Esto es pasado, estamos hablando del pasado, ¿viste? Hermanos y amigos que nos escuchan. La persecución no consiguió detener el crecimiento de la iglesia cristiana. Eso es lo que querían, detenerlo, ¿no? En el año 324, el cristianismo se había convertido en su religión predilecta. Aunque la persecución tuvo como resultado la muerte, porque murieron muchas personas, la mayoría de los cristianos eludieron el castigo. La persecución causó, sin embargo, que muchas iglesias se dividieran entre ellos mismos y que se cumplieran con las imposiciones imperiales. O sea, los traidores, una división entre lo que son, los que estaban con el emperador, ¿no? Y aquello que se había mantenido puro. O sea, que hubo una mezcla, una división. Que seguían el gobierno, lo que seguían la iglesia, ¿cuál era para aquel entonces? ¿Qué periodo profético cubre esta iglesia? Bueno, esto comenzó para el año 100, que eso fue Esmirna, ¿no? Y terminó para el año 313. Éfeso representa libertad sin amor. Sin embargo, Esmirna representa libertad a prueba, porque eso fue una prueba en esa época. Les esperamos en nuestra próxima lección apocalíptica número 5, cual tiene las cartas de las 7 iglesias. Lección número 5, Péngamos, que es la que vamos nosotros a estudiar la próxima semana. Oremos. Señor Padre, en esta hora, gracias te damos una vez más por estar con nosotros en estos momentos, cuando estamos escuchando su palabra a través de estos sucesos que surgió en el pasado. Sabemos que se necesita conocer pasado para conocer o entender el presente y también el futuro. Permítanos, oh Dios, nuevamente reunirnos para que la próxima semana podamos continuar con estas lecciones que se está presentando. Cuídanos a cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a fortalecernos más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Por Jesús. Amén. Hasta la próxima. Él es digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Él es digno de gloria y digno de honor.
es digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Él es digno de gloria y digno de honor. Santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Es digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Él es digno de gloria y digno de honor. Santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Él es digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Él es digno de gloria y digno de honor. Santo es el Señor. Él es digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Él es digno de gloria y digno de honor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Bueno, todo lo bueno tiene su final, lamentablemente. Nos hemos gozado, porque, ¿qué tú crees, Evelyn? Esa programación. Claro que sí, nos hemos gozado, hemos sido grandemente bendecidos con alabanzas, con predicación, y lo más importante es que hay tantas plataformas en las cuales nos pueden mirar. Correcto. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos Telegram, como ustedes saben, Big Shoot, y tenemos también Facebook, correcto. También tenemos YouTube. Oh, claro que sí. Así que no hay excusa, hay diferentes plataformas Eso es por verdad. las cuales nos pueden sintonizar. Y con eso les queremos decir que los esperamos.